Energía total para tu estilo de vida, uno de tus programas favoritos. Muy bienvenidos a casa nuevamente. Es un privilegio compartir contigo a través de CBC La Voz y también de EJTV. Le damos la bienvenida conjuntamente al pastor Iván Castro desde Colombia. Pastor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga, Joana. La alegría es para mí, agradecido soy yo de poder compartir contigo y con todas las personas que en este momento nos acompañan en Energía Total. Gracias, pastor. Es un gusto de verdad compartir y conversar con usted en el día de hoy sobre un tema muy interesante. Y es doblemente interesante porque usted tiene las dos perspectivas, ¿no? Como pastor, pero también entiendo que su preparación académica lo hace psicólogo, ¿cierto? Sí, Joana, sí, por la gracia del Señor, por su misericordia, soy psicólogo clínico y soy especializado en psicología clínica cognitiva. Estudié pues mi pregrado como psicólogo y luego un posgrado en psicología clínica y me especialicé en la psicología clínica cognitiva. Para las personas que no entienden muy bien, pastor, ¿qué significa eso? Muy bien. Dentro de la psicología, que es una disciplina científica, existen distintos enfoques. Normalmente las personas asocian la psicología con Freud. Hablan de Freud, del psicoanálisis. Entonces, que fue una de las primeras corrientes de intervención psicológica que existió. Pero existen por lo menos 5 enfoques en la psicología. Está el freudiano, que hoy se conoce como psicología dinámica. Está en la psicología conductual, que tiene que ver con el comportamiento. Está la psicología humanista, que tiene que ver con las decisiones. Está la psicología cognitiva, que tiene que ver con el pensamiento. Son distintos enfoques, distintas maneras de abordar a un ser humano y de abordar los problemas que los seres humanos tienen. Entonces, dentro de la psicología, uno se especializa en alguno de esos enfoques, ¿verdad? En mi caso, me especialicé en psicología clínica cognitiva. ¿Qué significa un psicólogo cognitivo? Los psicólogos cognitivos consideran que, que los problemas no son en realidad las dificultades que las personas enfrentan, sino que el verdadero problema es la manera como interpretamos las situaciones que vivimos. Los pensamientos o ideas que tenemos acerca de algo es lo que hace que nosotros entremos en dolor o en sufrimiento o suframos trastornos. Y yo escogí ese enfoque porque uno decide cuál escoge cuando está estudiando. Yo escogí ese porque es que se me parece mucho a algo que la Biblia ya dice: como es el pensamiento del hombre, así es el hombre. Así dice la Biblia, así dice desde Proverbios. Yo recuerdo que en la universidad le decía a mis profesores, nosotros creemos haber descubierto algo y resulta que 1000 años antes de Cristo ya Salomón lo había dicho: como es el pensamiento del hombre, así es el hombre. El apóstol Pablo también dice: renovaos en vuestro entendimiento. Dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y en el capítulo 4 de Efesios, Joana, desde el versículo 16 en adelante, nosotros encontramos una línea muy clara que habla del ser, del pensar, ser y hacer de las personas cristianas. El pensar, ser y hacer. Entonces, para el apóstol Pablo, nosotros somos nuevas criaturas, transformados por Cristo Jesús, pero nuestros pensamientos también tienen que ser renovados. Entonces, en la Biblia nos habla de la renovación del pensamiento. La psicología cognitiva le llama reestructuración del pensamiento, pero cuando tú vas a ver, es exactamente lo mismo lo que se pretende: cambiar la manera de pensar de la persona para que tenga una manera de pensar más ajustada a su realidad. Wow. Entonces,
Entiendo por lo que estamos hablando, pastor, que efectivamente la Biblia empieza desde sus principios a darnos una guía de que nuestros pensamientos afectan nuestra manera de ser y que debemos renovarlos. Entonces, si una persona está teniendo problemas con sus pensamientos, tiene problemas porque se preocupa en exceso, está llegando al punto de tener ansiedad, ¿puede asistir a alguien, a un profesional de la psicología, para que le ayude a resolver esos problemas? ¿Cuál sería, digamos, un obstáculo, un inconveniente o si se puede incluso un pero bíblico de buscar ayuda psicológica? Yo creo que todas las personas cuando tenemos algún problema, alguna necesidad, hacemos bien con buscar ayuda, ¿verdad? Dios no se opone a que si yo tengo una dificultad en mi vida, por ejemplo, si yo estoy enfermo, que yo vaya y consulte al médico para que el médico me haga exámenes, diagnostique y luego me prescriba una medicina. Yo no me imagino a ninguna persona en este momento que nos está escuchando diciendo eso sería ofender a Dios, eso sería pecado, eso sería mal, porque sabemos que Dios quiere que nosotros por lo menos busquemos la ayuda en medio de nuestra necesidad, ¿verdad? Si, si se tratara de una enfermedad física y yo tengo que ir al médico, no me imagino a ningún pastor, maestro, ningún teólogo criticándome o juzgándome por hacer eso. No entiendo a veces, Joana, la posición de algunas personas que juzgan a un cristiano porque busca ayuda con un psicólogo o un psiquiatra si su enfermedad es del tipo emocional o del tipo mental. No, no es de los pulmones, no es del corazón, no es del sistema respiratorio, es de que está ligada a su conducta, a la forma como se siente, como cree que, o sea, es una crisis existencial. Entonces, si es una crisis existencial, para eso estamos los pastores, ¿verdad? Para los guías espirituales, y Dios en su misericordia, es como lo veo yo, ha permitido que la ciencia también aborde este tipo de problemas, los trastornos emocionales y los trastornos del pensamiento. Así que mi respuesta es simplemente esta. Si tienes una necesidad y buscas ayuda en un especialista en esa área, Dios no se ofende con eso. Ahora, ¿qué sí es importante señalar, Joana? Es importante señalar que la ciencia no es contraria a la fe. Las disciplinas científicas no son contrarias a las sagradas escrituras. Más bien, la Biblia dice que Dios es el padre de la ciencia. Él es el padre del conocimiento. No lo dice así enfáticamente, sino que sabemos que toda sabiduría, Él es la fuente de la sabiduría. Él es la fuente del conocimiento. Salomón en Eclesiastés dice que Dios nos dio a los seres humanos el trabajo de investigar el mundo natural. Y si hoy tenemos conocimiento acerca del mundo natural que la ciencia nos permite tener, es porque Dios le dio esta facultad a los seres humanos de explicar el mundo natural. No estoy hablando del mundo espiritual, estoy hablando del mundo natural. Entonces, el hombre natural puede explicar el mundo natural porque Dios le dio esa facultad. Entonces, creo que entramos en conflicto cuando no nos damos cuenta que la psicología es una disciplina científica que han hecho los seres humanos, investigar a los otros seres humanos, estudiar su comportamiento, estudiar que cuando se comportan de esta manera es porque se sienten así y se sienten así porque piensan de esta manera. Entonces, por ejemplo, estoy solo usando el ejemplo de la psicología cognitiva. En psicología cognitiva se dice, la manera como pensamos determina la manera como nos sentimos.
Y la manera como nos sentimos determina la manera como actuamos. Entonces, si yo logro ayudar a una persona a identificar cuáles son los pensamientos disfuncionales que tiene y le ayudo a que los reestructure o modifique, voy a ayudarlo a sentirse mejor y por supuesto a que se comporte de una manera más adecuada. Entonces, ese tipo de intervenciones se pueden hacer desde la psicología y ayudan, por supuesto. Como me preguntaste específicamente de ansiedad o depresión, claro que sí. Se ha dicho, una persona ansiosa es exceso de futuro, una persona deprimida es exceso de pasado. Las personas deprimidas ven la vida con unos lentes oscuros. Su pensamiento casi siempre es catastrófico. Su pensamiento está siempre ligado a que van a pasar cosas malas, es negativo. Entonces, si podemos ayudarlo a que desarrolle una manera de pensar más adecuada, más justa, bendito Dios, se supone que le ayudemos a salir de la depresión. Ahora, si yo soy un cristiano y ejerzo la psicología, tengo la herramienta perfecta, que es la palabra de Dios, para hacer eso. Wow, y eso es obviamente pues el punto de nuestra segunda pregunta y es esta, ¿es la Biblia suficiente para restablecer la salud mental, pastora, en su opinión? Esa pregunta es muy interesante y creo que tiene muchas aristas y responderla con un sí y un no pues, sería hasta irresponsable. Pero yo sí creo, yo creo que sí, ¿verdad? Nosotros, las personas de fe, como tú y como yo, Joana, sabemos que más que la Biblia, ¿verdad? Como la Biblia es la palabra de Dios, puede, Dios puede. Yo siempre le digo a las personas, Dios, él pudo con un muerto de 4 días, Lázaro. Si pudo con un muerto de 4 días, puede con cualquiera. Si él pudo con Sí, el endemoniado de Gadara, se pudo con el endemoniado de Gadara, ¿te acuerdas? El hombre sí, poseído de sí, demonios. sí. Que cuando uno lee la descripción, Joana, de ese hombre, hoy en psiquiatría dirían que era un esquizofrénico hebefrénico. Ese es el diagnóstico que le daría. Y cuando uno dice, pero ¿cómo? Me pregunta, ¿qué es un esquizofrénico hebefrénico, pastor? Bueno, es el cáncer de las enfermedades mentales. El cerebro está hecho nada. No, ese cerebro no va a funcionar porque está totalmente desconectado. Este hombre está en esa condición, sabemos lo que la Biblia dice, porque está poseído por espíritus, por fuerzas malignas. Jesús lo liberó. Jesús lo liberó de su autodestrucción. ¿Te acuerdas? Se golpeaba. Sí, Jesús lo liberó de su agresividad, le hacía daño a otros. Jesús le liberó de su inconsciencia, andaba desnudo. Jesús lo liberó de estar atormentado, daba gritos. Jesús lo liberó de su soledad y no su soledad porque está en los cementerios, del amor a la muerte, vive entre los sepulcros, aislado de su aislamiento. Jesús hizo un milagro en su vida. Dios puede y puede hacer una intervención directa y claro que puede. Ahora, Dios puede hacerlo de forma directa, ¿verdad? O puede hacerlo por intermedio de. Por ejemplo, ¿puede Dios sanar mis rodillas enfermas? Tengo mis rodillas izquierdas enfermas. Entonces, ¿puede Dios sanar mis rodillas? Pero por supuesto que puede. Tiene el poder para hacerlo. Él puede restaurar mis tejidos. Él los hizo. Pero he orado y he ido al ortopedista. Y el ortopedista me dice, bueno, podemos hacerte una pequeña cirugía y te restablecemos igual. Si él lo hace y me curo, ¿a quién doy yo de la gloria? Doy la gloria al ortopedista, gracias al médico, por supuesto, pero yo voy a darle la gloria siempre a Dios, porque creo que le dio la sabiduría a este hombre para intervenirme. Y así ocurre con las enfermedades mentales, así ocurre con las enfermedades emocionales.
Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Y puede, claro que si quiere lo hará en su soberanía, pero también puede utilizar a personas para ayudarnos a resolver esa situación. Wow, qué importante. Vamos a hablar de otro tema que tiene mucho que ver con esto, pastor, entre la psicología y la palabra de Dios. ¿Cuáles son algunas prácticas sabias para nosotros mantener nuestra salud mental como creyentes? Bueno, mira, lo importante, bueno, para mí siempre vamos a empezar por la oración, ¿no? Siempre hablen con Dios, porque cuando tú hablas con Dios, tú te desahogas en Él. O sea, en la oración, cuando nosotros le contamos a Dios las situaciones que tenemos en nuestra vida, nosotros hacemos algo que es un desahogo. Entregamos. Lo que trato de decir, Joana, es el solo acto de orar, el solo acto de orar es un acto de desahogo. En psicología hablan del desahogo emocional, que, o sea, ellos proponen otras técnicas, ¿verdad? Pero yo siempre digo, el mayor desahogo emocional que un creyente puede tener es la oración. Porque vas a una persona confiable, que no te va a juzgar, que no te va a condenar, que no te va a rechazar, ante quien puedes hablar libremente, ante quien puedes ser tú y le puedes contar a él tus cosas. Eso es lo primero. Segundo, el descanso. Y parece mentira, Joana, son recomendaciones que vienen de la misma palabra del Señor. El descanso. Cuando Dios nos dice 6 días trabajas y el séptimo descansas, Dios está cuidando de nuestra salud física y de nuestra salud emocional. Cuando vivimos muy agitados, cuando vivimos con agendas muy llenas, cuando vivimos bajo la tiranía del reloj, eso nos va siempre a generar enfermedad, angustia, estrés. Entonces, toma tiempo para descansar, toma tiempo para, eh, a veces hasta el ocio, el estar sin hacer nada, a veces es necesario, pero un ocio productivo, no es ese ocio dañino, es estarte ahí sin hacer nada, descansando. Hasta eso es necesario. Parte de la salud mental tiene que ver con ese tiempo de descanso, de reposo. ¿Te acuerdas, Joana, que un hombre tan extraordinario como Elías se deprimió? Sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, es Y increíble, increíble. Y increíble. después de haber Y hecho que, grandes hazañas y ver cómo Dios hizo ante sus ojos y con su petición uno de los milagros más increíbles en la Biblia. entonces tú dices, Dios mío, este hombre, Dios lo usa para que llueva y para que se suspenda la lluvia durante más de un Sí, año y medio. una, Luego para que vuelva. una ¿Te acuerdas? demostración de poder, una demostración de poder increíble. Dice que habían hecho la zanja y aún el agua que estaba en la zanja, el fuego lo lamió completamente. Increíble. Ese relato es extraordinario. El Dios nuestro enciende un fuego hasta con leña húmeda. Eso es hasta con leña húmeda. Pero bueno, este hombre se deprime porque lo amenaza Jezabel y dice que lo va a matar. Y este hombre se va y se mete en una cueva. Es un hombre de Dios, pero está devastado emocionalmente. Ahora, lo que quiero señalar de este relato, Joana, es cómo Dios lo interviene. O sea, Dios que suspendió la lluvia a la orden de este hombre. Dios que después devolvió la lluvia. Dios que envió fuego del cielo porque Él se lo pidió. Dios que lo alimenta con carne, con unos cuervos, no con unas palomas, con unos cuervos. Pero los cuervos son carroñeros, se comen la carne. Y entonces Dios puso el ayuno a los cuervos para que el profeta comiera. Dios que hace eso sobrenaturalmente, ¿por qué no sobrenaturalmente le quita la depresión a Elías? Porque Dios actúa como Él quiere. Entonces mira tú lo que Dios hace para intervenir a Elías.
le da de comer, lo pone a dormir. Lo que te estoy señalando, descanso. Le da de comer, lo pone a dormir, luego lo hace caminar 40 días ejercicio, Joana. Las personas necesitan hacer ejercicio. ¡Wow! Esa revelación no la había tenido, pastor. Sí, Joana, sí, necesita, lo puso a caminar y salir a caminar es uno de los mejores ejercicios que hay, natación o bicicleta, eh, montar una bicicleta. Hagan ejercicio para su salud física y su salud mental. Luego le dio un amigo, le dijo, vas a ungir a Eliseo y ese va a ser tu compañero. Le dio un amigo, tengan amigos, pasen tiempo con gente que aman y gente que los ama, hablen con ellos, denle la importancia que las relaciones tienen. Fuimos creados, eso lo dijimos en uno de nuestros programas anteriores, fuimos creados como seres sociales. Relaciónense con gente, tengan un amigo, tengan una persona con quien puedan hablar, con quien puedan divertirse juntos, reírse a carcajadas, con toda libertad, sin temor a nada, sin que te van a juzgar. Luego desempeñen una tarea. Dice que Dios le dijo a Elías, vas a tener que ungir a Eliseo, vas a tener que ungir al próximo rey de Siria y vas a tener que ungir al próximo rey de Israel. Es decir, cumplan una tarea, desempeñen, ocúpense en una tarea, en algo que les sirva a los demás. Hagan eso y van a estar mentalmente sanos, ocupados. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Pastor, creo que hemos cubierto tanto en este breve segmento. Gracias de verdad por compartir con nosotros y sacarnos, aclararnos tal vez muchas dudas o malas interpretaciones que pues existen allá afuera. ¿Cómo cerrar este segmento en el día de hoy? Bueno, me gustaría hacer una aclaración muy linda, muy necesaria, creo. Creo, Joana, que una de las razones por las que algunos ministros, maestros o teólogos rechazan la práctica de la psicología dentro de la iglesia es porque evidentemente ha habido personas que han contaminado el mensaje cristiano, el mensaje del evangelio, con ideas psicológicas. Entonces, han hecho algo que yo he llamado psicologizar el cristianismo. Han psicologizado el cristianismo. Y eso, evidentemente, no es lo correcto. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para transformación de las vidas. Solo a través de Jesús, solo por la fe en Él, nosotros vamos a poder ser salvos y vamos a ser transformados delante de Dios. Entonces, creo un poco que quienes se oponen están reaccionando más contra eso, contra esa práctica que es equivocada. Por el otro lado, creo que se exageraron al decir que un cristiano no debería explicar psicología, no debería ir a un psicólogo. Creo que ya se exageraron, se fueron al otro extremo. Porque de lo que se trata aquí, Joana, es de cristianos que ejercen la psicología, como hay cristianos que ejercen la medicina, la sociología, cristianos que ejercen la comunicación social. No existen disciplinas científicas cristianas. No existen. Existen cristianos que ejercen las disciplinas científicas. Yo desde mi cosmovisión cristiana, desde mi fe cristiana, ejerzo la profesión que tengo. Y pudiera contar cientos de testimonios de cómo Dios ha transformado vidas que vinieron así rapidito, Joana. Una vez llegó un hombre, Manolo, doy su nombre porque él ha hecho público esto. Manolo vino a esta oficina donde me encuentro aquí, a este lugar. Y cuando Manolo vino, a mí me habían dicho, por favor atiéndelo, pastor, porque si no lo atiendes, ese hombre se va a matar. Él vino con su arma en su bolso, vino angustiado. Y cuando yo lo vi, yo supe que yo no podía hacer nada por él desde mi profesión, porque era una situación de crisis. Así que después de hablarle de mi profesión, yo dije, solo Dios te puede dar sentido de vida. Y él cayó de rodillas aquí. Oramos juntos.
Manolo es una de las personas que más me quiere. Nunca se congrega en una iglesia cristiana, pero es mi amigo desde mi vida. Dios lo salvo. Dios tiene poder. Amén. Gracias, pastor, de verdad por este tiempo. Gracias por compartir estas verdades tan necesarias. Bueno, nos despedimos en el día de hoy. Le deseamos al pastor un muy feliz cumpleaños, un poco retrasado, No, pero pues, sí, nosotros también estamos pendientes de esas cosas, pastor. Esperamos que lo pase todavía muy bien. Gracias de verdad por todo lo que hace y ah, todo lo que da. no puede ser, me sorprendiste. Hasta las Sí, lágrimas, hasta las lágrimas. sí. Gracias, los bendigo. Gracias. Amén, claro que sí. Gracias a usted, pastor, por tanta bendición. Que el Señor siga usándolo y que lo colme de cada una de esas promesas que todavía están ahí para usted. Gracias. Será hasta la próxima. Ayúdeme a felicitar al pastor Iván Castro en las redes sociales. Gracias, pastor, por estar aquí con nosotros una vez más. Será hasta la próxima en Energía Total.